Vacunas. Bienvenidos a este evento. Yo soy Kristen Brown y en nombre del Urban Institute les agradezco estar acá. Este es el tercer evento que tiene que ver con la salud que estamos teniendo el tercer miércoles de cada mes. Vamos a escuchar acerca de los cambios que hubo en Medicaid y Medicare y qué impacto pueden tener para ustedes. Desde el comienzo de la pandemia han empezado estos cambios y desde marzo, el 1 de marzo, ha habido rediseño de los cambios y de las políticas y por esto, en un proceso de unos 14 meses, se puede perder la cobertura. Hoy nosotros desde Urban Institute vamos a explicar cómo es el proceso y cómo se mantiene la cobertura. Ahora voy a hacer una revisión de cómo va a funcionar la sesión. Ustedes han sido muteados al ingresar a la sesión. Tienen que quedarse muteados. Esto es fundamental a no ser que vayan a hablar. Tienen la oportunidad de hacer una pregunta en vez de escribirla en el chat de preguntas y respuestas. Por favor, levanten la mano, usen ese icono. Si van a escribir la pregunta, pueden hacerlo en el recuadro de preguntas y respuestas en cualquier momento de la sesión. Les pedimos que también discutan entre ustedes, pero por favor, no hagan preguntas para el orador en el chat porque quizás no las veamos. Y por supuesto, sean civilizados uno con el otro y sean respetuosos. Tenemos interpretación hacia el español durante el evento. Si quieren escuchar el canal en español, elijan el globo terráqueo y después el idioma español. Todo se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Esta charla va a quedar grabada y va a quedar en el sitio web de nuestra comunidad. Si ustedes tienen algún tipo de problema técnico en algún punto de la sesión, mándenle un email a vaxequitylearning@urban.org y los vamos a ayudar lo más rápido que podamos. Es un placer para mí ahora introducir o presentar a nuestros oradores. Primero tenemos a Jennifer Haley. Jennifer Haley es una investigadora principal asociada en el Centro de Política Sanitaria de Urban Institute. Su trabajo se centra en el estudio de la salud y la atención sanitaria materna, infantil y parental, y en especial en el estudio de relación a la cobertura durante la pandemia, cobertura, posparto y las familias con menos acceso a la salud. También ha hecho investigación acerca del Medicaid y del programa de seguro médico infantil. Ella es licenciada en sociología de la Universidad de Temple. Y después tenemos a Eric Wengel. Él es un analista investigador en el Centro de Política Sanitaria del Urban Institute y utiliza la calidad del análisis. Su investigación se centra en la implementación de la ley de asistencia asequible y las perspectivas futuras de los mercados de seguros de salud. Además, él ha hablado mucho y ha estudiado mucho de la dinámica del mercado y sus interacciones con los seguros privados de manera amplia. Ha estudiado desde el punto de vista teórico y legislativo esto de manera muy abarcativa. Eric es licenciado en Ciencias Políticas Ambientales de la Universidad de Maryland y obtuvo su título en el 2013. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Jenny. Muchísimas gracias, Kirsten. Creo que podemos empezar con la próxima diapositiva. Voy a comenzar hablando de las políticas que están relacionadas con el Medicaid y voy a ver un poquito qué es lo que ha cambiado en esta última fase y después le voy a pasar el micrófono a Eric. La próxima diapositiva lo que les da es una imagen de lo que es la cobertura en salud entre la población no muy añosa. Estos son datos del 2018, las cosas se han cambiado un poquitito. Algunos de estos temas han cambiado un poco desde esta fecha, pero para darles una idea, si piensan acerca de esta población,
La cobertura más común que pueden ver en este gráfico muestra 5 coberturas distintas, de hecho, el gráfico, y los adultos que no son mayores tienen una cobertura por parte de los empleados, casi en un 60%. Después el otro grupo más común es aquellos que tienen algún otro tipo de cobertura pública o Medicaid, que representa acá un 21,5%. Esto incluye programas de cobertura en salud, Medicaid, algunos que están en Medicare también. El tercero más común tipo de cobertura, bueno, son los que no están cubiertos y que representan un 11% según la encuesta del 2018. Y después dos pequeños grupos más pequeños que son en la cobertura del mercado, que es la cobertura de intercambio o el Obamacare, estos planes, muchos de los cuales se pueden obtener subsidios que representan un 3,8% y un 3,7% de otros seguros privados. Entonces, esto varía de acuerdo a las distintas encuestas, pero les doy una idea más o menos. Algunas cosas para resaltar de todo esto es que Medicaid es bastante importante y bastante común en términos de la cobertura en salud. Hay variaciones de estado a estado en esta distribución que les estoy mostrando por varias razones, pero antes de pasar al próximo tema, esto tiene que ver con aquella población que está por debajo de los 65 años. Por encima de los 65 años, el escenario es distinto. Nos centramos entonces, como dije, en el Medicaid. Pasamos a la próxima diapositiva. Esto va a hablar acerca de qué cambios en la política de Medicaid se promulgaron durante la emergencia sanitaria del COVID-19, PHE según sus siglas en inglés. Deben recordar que al principio de la pandemia, cuando aprendíamos acerca del COVID, se declaró una emergencia sanitaria y en el 2020 el Congreso sacó varias leyes y una de ellas fue la ley de respuesta al coronavirus, familias primero, y esto se estableció dentro de Medicaid como un requerimiento de cobertura continua por parte de Medicaid. Y esto significaba que los estados se les prohibía sacar a la gente de la cobertura durante esta emergencia sanitaria mientras durara la misma, a no ser que se cambiaran de estado, fallecieran o pidieran bajarse de esta cobertura o salir de la cobertura. El gobierno federal les iba a aumentar el financiamiento a Medicaid. El gobierno federal es el que entrega el dinero a los estados para que pague a Medicaid. El gobierno federal dijo, les vamos a dar más dinero si ustedes prometen que la gente va a quedar dentro de este sistema de salud porque esto era una emergencia sanitaria. Todos los estados tomaron ventaja de esta ventaja, pararon las redeterminaciones para poder ingresar a Medicaid. Nadie podía ser removido de Medicaid y aún los niños eran elegibles para ingresar. Y el otro tema es que todos eran elegibles y además no tenían que volver a probar que podían inscribirse en Medicaid. Normalmente esto se tiene que hacer con una renovación periódica y quizás acá hay que probar que el ingreso está por debajo del umbral o el lugar de residencia, pero todas estos procesos para por este tiempo no se realizaron y la gente seguía manteniendo Medicaid. Y voy a hablar además de las vías de elegibilidad para los distintos estados donde se podía utilizar el Medicaid para pagar vacunas, testeos y tratamiento. Pero bueno, no nos estamos centrando en esto en esta charla. Solo lo voy a mencionar. ¿Qué significó este requerimiento de cobertura continua? Estos son números del Kaiser Family Foundation y en la parte inferior pueden ver las fechas que comienzan febrero-marzo del 2020 hasta el final del 2022. En el eje de las Y ven los millones de nuevos afiliados a Medicaid que habría año a año. Esto lo que muestra
muestra es que hay un aumento constante con el tiempo y desde el principio de la pandemia hasta el final del 2022 hubo un aumento de 21.2 millones más afiliados para Medicaid comparados con febrero de 2020. Y esto es casi un aumento de un 30%. Es importante, es representativo y si solo analizan esta cifra en adultos, representa casi un 40% de aumento. Esa es la población blanco de alguna manera. Esto es un crecimiento realmente sin precedentes que hubo en la afiliación a Medicaid y, por ejemplo, había gente que perdía sus trabajos porque había cuarentena y no se podía salir a trabajar. Y si alguien se hubiera desafiliado en este tiempo, esto no ocurría y no tenían que seguir en Medicaid. Vimos que también había gente sin seguro durante este tiempo. Esa es la condición de lo que está ocurriendo o lo que ocurrió desde el 2020 hasta ahora. ¿Y qué está cambiando ahora? Eso es lo que vamos a analizar ahora en el 2023. Yo dije tempranamente que esta cobertura continua se relaciona con la emergencia sanitaria, pero al final del 2022 el Congreso decidió cómo separar esta relación. Entonces recuerden que hubo distintos incrementos y los estados no pudieron planificar todo. Entonces dijeron que desde finales de marzo del 2023 iban a sacar esta obligatoriedad de tener una cobertura e iba a haber criterios de elegibilidad. Entonces todavía hay 14 meses para que los estados hagan el reprocesamiento de las redeterminaciones para todos los afiliados. Hay que pensar que esto es una gran carga de trabajo, mucho trabajo para los estados y también hay gente que dice que quizás también haya falta de personal en estas organizaciones y y quizás hay muchos afiliados que no hayan pasado por este nuevo proceso y no conozcan de qué se trata. Esta vía de elegibilidad para Medicaid de aquellos que no tenían cobertura y como dije, solo en algunos estados va a terminar cuando se termine la emergencia sanitaria. Vamos a analizar ahora qué es lo que va a ocurrir en términos de la cobertura en salud. Es lo que se llama el desligamiento de el Medicaid. Se cree que 18 millones de personas van a perder Medicaid. Eso es un gran número y esto varía de acuerdo a la fuente, pero la verdad que es mucha la cantidad de gente. Algunas de las proyecciones han tratado de analizar por qué se va a perder la cobertura de Medicaid. Y un número importante van a perder Medicaid porque no van a ser elegibles, no más. Entonces, cuando se ha afiliado, su ingreso era bajo, ahora tienen un nuevo trabajo, entonces su salario aumentó, está por encima del umbral de su categoría, de su edad y su estado, y por ende no van a ser más elegibles para Medicaid. Si pierden Medicaid en este proceso, van a dejar de tener seguro a no ser que puedan transicionar a otro tipo de cobertura. Eso podría ser un plan de su lugar de trabajo, un plan de los empleadores o podría ser el programa de seguro médico infantil o CHIP, según sus siglas en inglés. Vamos a hablar más de esta transición. Otra de las razones por las cuales se puede perder Medicaid es que son elegibles todavía, pero el proceso de afiliación puede hacerlos perder en el camino. Esto se llama razones de procedimiento y voy a analizar cuáles razones de procedimiento pueden impedir que se siga teniendo esta cobertura. Por ejemplo, que se pierda una carta que diga hay que renovar la cobertura. Ellos han cambiado de estado y quizás no reciben esta comunicación. Por ende, ya sea por mail o otro tipo de comunicación, esto no llega al afiliado.
quizás la reciben, pero les confunden, no lo entienden, no está en el idioma que ellos mejor entienden y quizás no entiendan qué es lo que tienen que hacer. Quizás tengan problemas al acceder a la documentación, por ejemplo, prueba del ingreso que tienen. Digamos que alguien tiene un trabajo que le pagan en cash y cómo tienen prueba de que están trabajando. El otro tema es que o- no saben cómo reaplicar. Por lo general hay asistencia comunitaria de los estados, pero ahora están totalmente sobrepasadas en esta condición. Quizás haya una línea de emergencia 24 horas para este tipo, pero si todo el mundo que está cubierto por Medicaid está utilizando este proceso al mismo tiempo, quizás este proceso quede bloqueado de alguna manera y totalmente sobrepasado por la demanda. Otra proyección que he visto es que las personas de color van a perder, por razones de procedimiento, la cobertura. Esta diapositiva es de algunos de nuestros colegas del Urban Institute y que muestra lo que ellos proyectan va a ocurrir con la cobertura en salud dentro de estos 18 millones que pueden perder el Medicaid al final de la emergencia sanitaria. Del lado izquierdo muestra que hay 18 millones de afiliados de Medicaid y del lado derecho es cómo se van a repartir entre las distintas coberturas. El grupo más grande va a ser aquel que tenga la cobertura por parte de sus empleadores, 9.5 millones. Eh, Estos investigadores más o menos proyectan casi 10 millones de personas. El segundo grupo, por desgracia, de 3.8 millones, son aquellos que van a perder su seguro por las razones que ya he mencionado anteriormente, o porque sean inelegibles, porque tengan problemas de procedimiento. Después, 3.2 millones van a pasar al CHIP, que es el programa de seguro médico infantil. Hay uno que es no de grupos, 1 millón, y otro tipo de coberturas, 247.000, y una cobertura de tipo no ACA, 242.000. Entonces va a ser muy importante tratar de apoyar la mayor cantidad de gente a que pase a la cobertura pagada por sus empleadores antes que caer en la categoría de no asegurados o no cubiertos en salud. Ahora quiero hablar acerca de las variaciones que hay estado a estado. En Medicaid, como sabemos, todo varía estado por estado. Umbrales de elegibilidad, lo que la gente tiene que demostrar para calificar o no, varía de estado a estado. Algunos estados han adoptado la ACA como expansión del Medicaid y otros no. Depende mucho de la edad. La elegibilidad de los niños es mayor que la de los adultos. Esto varía también de estado a estado. Algunos estados siguen estas leyes federales y tienen algo del control acerca de cuándo es la fecha que empiezan a desafiliar a la gente de Medicaid. Estas son las distintas fechas en las cuales los distintos estados van a comenzar con este proceso de desafiliación de Medicaid. Lo que se muestra es que hay 5 estados: Arkansas, Arizona, Idaho, New Hampshire y South Dakota o Dakota del Sur ya han comenzado con la desafiliación desde el 1 de abril. El resto lo harán rápidamente en un corto tiempo. Casi 14 van a comenzar en mayo, otros 22 en junio, 9 en julio, con un estado, Oregon, que lo va a hacer en octubre. Otra vez hay variaciones estado a estado, pero va a ocurrir rápidamente y en el corto tiempo. Y la última diapositiva que yo quiero presentar acá es esto para que ustedes vean algo de la evidencia de cómo este periodo de transición, aún en el mejor escenario, por ejemplo, a alguien
pierde Medicaid, pero puedes o es elegible para otro tipo de cobertura, alguna de las coberturas que está en el mercado. Pero ese proceso de transición, de renovar la cobertura o hacer la transición puede ser realmente muy desafiante y mucha gente puede perder cobertura en salud en el camino. En el 2020, la encuesta demostró que 3 de cada 10 que perdían el Medicaid o unos padres habían perdido el Medicaid en los últimos 2 años no podían completar el proceso de renovación. Entonces estaban sin cobertura. Y después, acá hay un número en la parte inferior de MapCap que dice que en la parte inferior pueden ver adultos versus chicos y muestra distintas transiciones de cobertura en salud. Por ejemplo, pasando de una cobertura de intercambio a Medicaid, de Medicaid a cobertura de intercambio o el Obamacare o a CHIP y muestra la proporción de gente que tienen las combinaciones de los distintos movimientos entre los programas que tienen esta brecha o falta de cobertura. Hay gente que se está moviendo del Medicaid a la cobertura del mercado, pero por ejemplo, hay gente que le pasó que el 31 del mes terminaba el Medicaid y recién el otro seguro le empezaba un mes más tarde. Y de los adultos que pasaban de Medicaid a otro tipo de seguros, el 70% tenían una brecha, una falta de cobertura en algún punto. Y esto me muestra que aún aquellos que puedan conseguir otra cobertura siguen teniendo una falta de cobertura durante un periodo limitado de tiempo y eso nos preocupa mucho y preocupa, aún no estando en una emergencia sanitaria, todavía estamos en un lugar donde no queremos tener gente que quede descubierta en cuanto a su salud, porque se puede necesitar asistencia, no solo para COVID, sino con otras cosas. Entonces, tenemos que asegurarnos que la gente pueda transicionar y conectarse con otras coberturas. Y ahora Eric va a hablar un poco acerca de esto. Muchísimas gracias, Jenny. Antes de comenzar, quiero pedir disculpas por haber perdido tantos emails para poder llevar a cabo esta reunión. Pasando entonces a cuáles son las opciones de cobertura disponible para aquellos que perdieron el Medicaid. Y acá es donde quizás todos podemos ayudar un poco dentro de nuestras comunidades para que puedan tener una transición más fácil o asegurarnos, como dijo Jenny, de que mantengan Medicaid de alguna manera. Próxima diapositiva. Hay muchos afiliados están perdiendo acceso a Medicaid, pueden cualificar para algún otro tipo de subsidio de cobertura en salud, un Obamacare o algún otro tipo. Todos tienen el mismo nombre y todos significan lo mismo. Los que se denominan marketplace o seguros de mercado, inicialmente y comenzaron allá en el 2014. La plataforma es estable ahora desde ese momento y es una muy buena opción para que la gente tenga cobertura. Originalmente, con la ley de cuidado asequible, aquellos que tenían ingresos familiares de entre el 100 y el 400% del nivel o el umbral de pobreza federal y no tenían acceso a una cobertura asequible por parte de sus empleadores, eran quienes entraban en esto. Y 9,5% del ingreso anual no puede pagar para la prima. Por lo general, esto está disponible durante el periodo de afiliación abierta, que tradicionalmente es en noviembre y diciembre. Algunos estados llegan hasta enero, pero noviembre y diciembre son los meses que siempre se hace esto. Sin embargo, ahora hay como un periodo especial de afiliación donde se puede enviar
una aplicación a healthcare.gov entre el 31 de marzo del 2023 y el 31 de julio del 2024 y hay 60 días para seleccionar un nuevo plan de cobertura que va a empezar el día 1 del mes siguiente al haber seleccionado el plan. Estamos diciendo entre 100 y 400%. Esto ha cambiado un par de veces, se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Estos son los nuevos umbrales de elegibilidad para aquellos que tienen asistencia financiera. Si hay menos ingresos o el ingreso cae, se recibe más ayuda. Hasta 150% de pobreza en aquellos estados que no tienen el Medicaid y otros que tienen Medicaid expansado. Después hay otros 150 a 200. Los hogares pagan en todos los casos entre el 0 y el 2% de la prima. Entre 200 y 250, de 2 a 4% de su ingreso. Y así sigue toda la escala como viene en la diapositiva. 250 a 300, 4 a 6%, 300 a 400%, 6 a 8% de sus ingresos, más del 400%, no paga más del 8.5% de sus ingresos. Esto ha sido un nuevo cambio y tiene que ver un poco con la inflación. Cada subsidio se hizo un poquito más generoso durante la pandemia del COVID. Y esto, sabemos que todos estos subsidios deberían estar disponibles hasta el final del 2025. Y después hay algo de ayuda adicional para estos gastos de bolsillo que pueden tener los individuos. El acceso a la cobertura no es lo mismo que el acceso al cuidado y muchas veces los seguros en general sabemos que los gastos de bolsillo pueden ser realmente muy, muy altos y ahí es donde podemos ver a una persona que no puede tener el cuidado correcto. Entonces, hay algunas personas que fueron elegibles para estos subsidios para bajar el costo de los seguros privados y son aquellos que tienen ingresos por debajo del 250% del nivel o del umbral de pobreza, pueden tener esta ayuda para los gastos de bolsillo. Pueden ser deducibles, pueden ser copagos, pueden ser coseguros. Entre 150 y 200, todos son elegibles para un 7%. Y lo que está entre 200 y 250 es elegible para un 73%. Por supuesto que estos varían en el nivel platino de cuidado y hay que estar afiliado para tener las distintas variantes para que se les den las variantes a las cuales correspondes. Puede haber grandes coseguros, grandes copagos, deducibles, pueden impedir a veces que la gente tengan o puedan pagar su cuidado a pesar de tener seguros. Entonces, la ACA ha proporcionado este formato adicional de alguna manera para bajar los costos de los gastos de bolsillo y esto hace que la cobertura en salud sea más valiosa. La parte más importante ahora, ¿qué podemos nosotros como comunidad hacer para ayudar con estas transiciones? Aumentar la concientización de este cambio. Según una encuesta reciente del Urban Institute en junio del año pasado, la mayoría de los adultos que tenían Medicaid no sabía que habían vuelto las renovaciones obligatorias para tener Medicaid y estas renovaciones se hacen de manera periódica. Tenemos que recordar a la gente que está en Medicaid que tienen que reverificar su elegibilidad a través de la agencia de Medicaid del estado o en healthcare.gov o en el marketplace que tengan de cada uno de los estados. Y si no lo hacen, van a perder la cobertura, aunque sigan siendo elegibles para poder tener el Medicaid. Esto es sumamente importante. Si no reverifican la elegibilidad, van a perder la cobertura, aunque sean elegibles. Todos deberían verificar el estado que el estado tenga la última información de contacto, la más actualizada,
Asegúrense que el número telefónico sea el número de contacto adecuado, la dirección, para que los estados puedan realmente verificar si ustedes siguen siendo elegibles para Medicaid o no. Los que tienen o la gente que recibe el aviso de finalización de Medicaid todavía pueden apelar porque pueden seguir siendo elegibles. Asegúrense que la gente sepa que si pierde la elegibilidad para Medicaid porque subió su ingreso, su salario, todavía pueden tener ayuda financiera significante que pague para el seguro privado. En la ley de reducción de la inflación y otras leyes han tenido un impacto importante en este campo también. Entonces, hay muchas avenidas, muchas calles o caminos que se pueden tomar para seguir estando dentro del sistema y para recibir esta ayuda financiera significativa, aunque uno siga pagando un seguro privado. Esto es nuevo ahora, una parte nueva de la información. Los empleadores deben permitir que aquellos que hayan perdido, que los trabajadores que hayan perdido Medicaid se afilien a sus propios planes de empleadores hasta el 8 de septiembre y tienen que averiguar en sus propias organizaciones cuál es el periodo de enrolamiento que tiene cada uno. Y esto es importante saber que el último día es el 8 de septiembre y después de ahí van a perder la cobertura. Y lo más importante que ustedes pueden hacer es guiar a la gente a healthcare.gov o a través de los navegadores o a la agencia de Medicaid del estado. Healthcare.gov realmente tiene toda la información y ustedes les pueden indicar a las personas que se dirigen hasta ahí. Los navegadores también son un recurso muy, muy importante que puede ayudar a la gente a que entienda cómo el sistema y que haga una buena elección de su cobertura. ¿Cuándo los consumidores pueden tener esta información en las opciones de cobertura? Se puede afiliar uno en Medicaid a cualquier momento del año. Si uno es elegible, ustedes se pueden afiliar en cualquier momento del año. Para afiliarse en un seguro privado no obtenido a través de un empleador, la mayoría de la gente debe hacerlo durante el periodo de inscripción abierta, el periodo de afiliación abierta que dije antes, tradicionalmente es entre noviembre y diciembre. Algunos lo extienden hacia enero. La mayoría de los estados lo hacen entre noviembre y diciembre. Hay algunos individuos que van a calificar para un periodo de afiliación o de inscripción especial, por ejemplo, si han tenido un impacto muy serio en la vida, si han perdido la cobertura privada o cualquier otro tipo de cobertura, si han perdido elegibilidad para Medicare, si se han mudado de estado, si se han casado, han tenido un hijo o han tenido algún cambio significativo en los ingresos. Si se han la mudanza, ser padres, cambio significativo en los salarios, todo eso también califica como un momento especial y pueden aplicar para este periodo de inscripción especial. Esta es una parte importante. Muchos de los que no tienen cobertura no saben que hay ayuda financiera para ellos, para que puedan pagar una cobertura en salud. Una encuesta hecha por el Urban Institute en 2021 demostró que menos de un tercio de los que no tenían seguro habían escuchado acerca del hecho de que los subsidios en salud estaban disponibles a través de los marketplaces o los seguros de mercados. Una encuesta hecha por la Kaiser Family Foundation en el 2020 encontró que solo 14% de la gente que no tenía seguro y que vivía en los 38 estados que habían expandido el Medicaid sabía que su estado lo había hecho. Más del 80% de los que no tenían seguros dijeron que les gustaría afiliarse a Medicaid si pudieran. Y por supuesto que hay evidencia considerable de que la información proporcionada por miembros confiables de la comunidad puede aumentar la posibilidad de que alguien pueda querer afiliarse o inscribirse. Hay tanta gente que no sabe
simplemente no conoce acerca de esto, no conoce que hay ayuda financiera, no conoce lo que denominamos marketplaces o seguros de mercado. Entonces, hay que informarlos. Hay un montón de gente que es elegible para Medicaid y que no lo conoce y que no sabe cómo obtener el Medicaid. Entonces, aumentar la conciencia y mejorar la comunicación es una muy buena manera de ayudar en esta transición. ¿Cómo puede un consumidor saber si son elegibles para Medicaid o para algún tipo de subsidios para seguros privados? El gobierno nacional dirige estos seguros de tipo marketplace en muchos de los estados. En healthcare.gov. Algunos estados dirigen los propios. Y creo que hay 14 estados que son los que dirigen sus propios marketplaces, sus propios mercados dentro del seguro de salud. No importa en qué estado ustedes vivan, healthcare.gov puede guiar a los consumidores acerca de la información adecuada. Si quieren contratar un servicio, saber si son elegibles para uno o no, todo está en healthcare.gov. Y si ustedes están dentro de los que pueden aceptar el marketplace, los va a dirigir directamente a este sitio, healthcare.gov. Ahí tienen toda la información acerca de si el Estado lo maneja o no lo maneja. Y el propio sitio los va a llevar a la aplicación. Ustedes pueden navegarla, buscar qué es mejor para ustedes o los va a dirigir a la agencia de Medicaid. Sin embargo, hay unas desventajas. Necesitan tener una dirección de email o acceso a la computadora para hacer esto de manera electrónica. Y acá es donde los navegadores ayudan muchísimo, porque hay tanta información, tanta comprensión que tienen que tener de este sistema tan complejo y de esta plétora de opciones que existen. Y la cantidad de ayuda que pueden encontrar al hablar con un navegador, porque hay gente entrenada que los puede ayudar en este proceso. Entonces es sumamente importante que ustedes encuentren un navegador que esté cercano a ustedes para que les dé toda la información. Contáctense entonces con los navegadores de cada estado y esto puede estar en el link de Encuentren Ayuda. Acá tenemos dos números en referencia a aquella gente que puede quedar sin seguro. Y vamos a hablar de la brecha en la cobertura. Del lado izquierdo ven un mapa de Estados Unidos. Ven los 38 estados que han adoptado Medicaid en azul. En celeste hay dos estados, North Carolina y South Dakota, que adoptaron Medicaid, pero todavía no está instalado. Y en esos estados va a poder ver afiliaciones en el corto tiempo, espero. Hay 10 estados que no adoptaron la expansión de Medicaid: Nebraska, Texas, Wyoming, Alabama, Mississippi, Tennessee, Florida, Georgia y South Carolina. En estos estados es muy difícil porque tenemos una brecha de cobertura. Y ese es el número que ven en el lado derecho, donde vemos una línea de umbrales de elegibilidad que va entre un 0 y un 100%. Y acá ven el umbral para los estados que no tienen expansión, y ahí es donde tenemos la brecha de cobertura, que va entre el 38 y el 100%, donde no hay ayuda financiera disponible. Sofía, que en este momento yo quiero mostrar un diagrama, una tabla que hice que para mí es muy útil y que muestra qué ocurre, por ejemplo, con el costo de las vacunas en aquellos que no tienen acceso a la cobertura. Entonces, acá tenemos, Sara lo puso en el chat. Durante la emergencia sanitaria,
vemos el costo de las vacunas del COVID, Medicare, Medicaid, CHIP, seguros privados, niños sin seguro, adultos sin seguro, gratuito. Después de la emergencia, una vez que se terminó la emergencia sanitaria, Medicare, Medicaid, CHIP, todavía gratis. Seguros privados, acá va a ser gratuito si ustedes van dentro de la red. Y para las medidas preventivas de salud y el cuidado asequible en salud, por el momento, vamos a asumir que todavía estas siguen existiendo. Entonces, para la parte privada son gratuitas si van a un proveedor dentro de la red. Los niños sin seguro todavía va a ser gratuito a través del programa de vacunas para niños. Adultos sin seguro va a costar. Y hay maneras que les voy a compartir ahora de donde todavía puede haber acceso para estos adultos sin seguro, sin cobertura a las vacunas. El tratamiento va a costar dinero en la mayoría de las instancias, mientras que lo fue gratuito durante la emergencia. Medicare y CHIP va a ser gratuito hasta septiembre del 2024. Seguros privados va a depender un poco de la estructura de copagos, de los deducibles y de los copagos, y también de la cobertura que tengan. Hay algunos que no van a tener costos y otros que sí. Y todos los que no tengan seguro, por supuesto que van a tener que pagar. Y los testeos, seguros privados, va a depender, y también depende del estado en el cual ustedes vivan. Test caseros van a costar dinero. Y podemos volver a la presentación ahora. Algunas diapositivas más. Y vamos a tener un poquito de tiempo para preguntas después. Próxima diapositiva. ¿Y cómo podemos ayudar entonces a todos estos individuos sin cobertura, sin seguro médico, para que tengan cuidado y vacunas? Casi 3 millones de personas van a estar perdiendo el Medicaid y esto estimamos que va a seguir subiendo y van a quedar todos sin cobertura en salud. Y quizás después no sean elegibles para ningún tipo de cobertura que puedan pagar. Los centros de salud calificados federalmente son realmente algo muy valioso, y otras redes de seguridad también son muy valiosas porque ellos son los proveedores que ofrecen un cuidado a bajo costo de manera gratuita. Ven acá todo el directorio donde los pueden encontrar. El suministro de vacunas del COVID-19 actual todavía sigue siendo gratuito, aún después que termine la emergencia sanitaria, y va a quedar de esta manera. Esta es una gran oportunidad y el mensaje es que todos deben vacunarse mientras sea gratuito, ya sea vacunarse o recibir el refuerzo. Y tenemos un par de links acá para recursos a medida personalizados a cada uno. El Centro de Recursos Nacionales para Refugiados, Inmigrantes y Migrantes, NRC-ARIM, con el Comité de Rescate Internacional y la Red de Clínicos de Migrantes, tienen handouts en varios idiomas y hechos a medidas y personalizados tanto para Medicaid y también durante la emergencia sanitaria. Y también la Universidad de Georgetown, la Academia Americana de Pediatría y la GMMB han preparado flyers personalizados específicos a cada estado, y ahí van a tener toda la información relevante de acuerdo a cada uno de los estados. Y acá algunos recursos adicionales que voy a poner en el chat,
que puede ayudar a que todos tengan la información adecuada, mantengan la cobertura y formas para que la gente pueda entender de qué manera mantener su cobertura o buscar opciones alternativas. Y ¿Y cuáles son las actividades dentro de sus comunidades que están ayudando a que las personas queden cubiertas de alguna manera, pueden compartir con nosotros las ideas en el chat? Y sí, Audrey, lo sé. Acá dice que la carpeta de Georgetown no está más. La voy a buscar y la voy a volver a enviar. Gracias, gracias por remarcarlo. Y si tienen alguna pregunta general que nosotros podamos contestar, por favor háganla. Estamos acá para eso. Sí, sí, es un buen punto, Audrey. Yo creo que en todo momento se puede hacer una alianza con un navegador, porque eso sería fantástico, porque los ayudaría muchísimo. Estoy de acuerdo. Me gustaría escuchar si alguien ha tenido una experiencia que pueda compartir con nosotros acerca de alguna vacuna o donde los navegadores estaban presentes y qué tipo de conversaciones tuvieron con ellos. Estoy curiosa y creo que todos, sé que en realidad que todos ustedes tienen esa conexión tan profunda con todas en su comunidad. Y me gustaría saber si los grupos de trabajo o las encuestas sugieren que muchos de los individuos no conocen actualmente este cambio, ya que hay tantas noticias relacionadas con el COVID y demás. Entonces, me gustaría saber qué es lo que se dice en la comunidad acerca de la cobertura y cuánto saben acerca de los cambios en la medicación. Yo no sé cuándo fue la última actualización de la lista de la FQHC y a veces creo que va un poquito retrasado esto, pero me voy a fijar ahora a ver si les puedo dar la respuesta. Y cada estado es distinto en relación a Medicaid. Entonces, la mejor manera de enterarse de lo que está haciendo el Estado es ir al sitio de Medicaid en relación a cada uno de los estados. Todas las agencias y todos los sitios web tienen una gran cantidad de información acerca de todos los cambios que están ocurriendo. Una educación uno a uno con un foro de la comunidad, eso es muy importante para comunicarse con la comunidad, para que ellos estén conscientes de los cambios. No sé si han visto la propaganda que están haciendo los estados. He visto muchos estados y agencias que recuerdan a sus afiliados que tienen que actualizar la información. Eso es un mensaje central, en especial en este periodo, asegurándose de esta manera de llegar a todos los miembros. Quizás hayan podido ver también en la televisión o propaganda online.
Veo que Rosana tiene su mano levantada. Rosana, ¿quieres hacer la pregunta? No sé si tienes alguna pregunta. Creo que hay que darle, desmutearla. Sí, ahora Rosana. ¿Me pueden escuchar? Algo que están haciendo. Yo estoy en Arkansas. Nosotros tenemos un trabajador social en la biblioteca y le decimos a la gente que si tienen preguntas acerca de Medicaid o tienen miedo de perder la cobertura, podemos ayudarlos en ese proceso. Eso es fantástico. Los trabajadores sociales son un recurso humano fantástico para tener conexión con nuestras comunidades. ¿Es espontáneo? ¿Entran, van y preguntan? Sí, sí. Están ahí presentes mediodía, 2 veces por semana, y esto es por ahora lo que hemos establecido. Quizás ampliemos los horarios más adelanto para ver qué tipo de respuesta tenemos. En, Eso es en tu organización que en New York tienen 19 sitios donde se reciben preguntas. Y Daniel está diciendo, hay, creo que el tema de tener estas organizaciones que trabajen en todas las distintas áreas con gente que trabaja de manera conjunta es fundamental. Y el recurso en la base de datos que usted me preguntó, Daniela, dice que ya ha sido actualizado y lo van a estar subiendo en los próximos minutos. Y sería fantástico que ahora tuvieran la actualización de esto. Espero que sea cierto. No, no estoy seguro, no lo puedo leer ahora en este momento todo, pero dicen que ya lo han actualizado. We would be happy to help with any other questions. No sé si hay más preguntas con las que podamos ayudarlos. Compartí recién en la ventana del chat algunos recursos adicionales de distintas organizaciones, incluyendo las basadas en la comunidad y de qué manera ellos pueden tener un rol. La evidencia acá sugiere que la importancia de la ayuda basada en la comunidad para navegar en el proceso de afiliación o de inscripción es fundamental para que la gente tenga cobertura. Preguntan si esta presentación y este recurso va a ser compartido por email con todos. Nuestras presentaciones siempre quedan en el centro de recursos que tenemos. Yo creo que esta específicamente la respuesta es sí, va a ir definitivamente al sitio web y al centro de recursos. También podemos poner la discusión en el sitio web con todos los recursos que mencionaron.
Pasamos a la próxima diapositiva. Y si ustedes tienen el tiempo, por favor, de llenar esta encuesta de satisfacción, nosotros les agradecemos muchísimo. Y también tenemos un par de eventos venideros con las distintas fechas acá listados. Tenemos el plan de actividades de vacunas del CDC el 24 de abril de 3 a 4 p.m. Tenemos otro sobre acceso a las vacunas después que haya terminado la emergencia sanitaria que está cambiando en que no, 2 de mayo de 1 a 2. Y después tenemos, acá va a haber algunos representantes del CDC que van a estar hablando. Y la última, que tiene que ver con la concientización y la salud mental, vamos a tener una serie de workshops en relación a salud mental. Uno de ellos es de yoga desde el escritorio para el empleado sedentario, de 12 a 12:30. El 10 de mayo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, Kristen, me parece que estamos cerrando. Muchísimas gracias, Jenny y Eric, por esta presentación. Yo creo que hay mucho que las comunidades van a tomar como mensaje de hoy. Espero que tengan un muy buen miércoles y nos vemos pronto.